Saludos, mis queridos hermanos, oyentes, acá de este canal, Haroldo Camacho, en el cual exaltamos la gracia de Dios. Pero, ¿cómo es posible, Pastor Camacho, que hoy, vísperas de Año Nuevo, usted se dedique a un tema como este, en el cual usted alega que la transfiguración de Jesús desmiente la doctrina del adventismo? Esto es horrorizante. Pastor, usted debiera darnos un tema para calmarnos, para apreciar el año viejo, para prepararnos para el año nuevo. Pues yo no tengo mejor tema que el tema de la transfiguración de Jesús, porque allí se nos presenta a Cristo quien permanece. Todo lo demás desaparece y es Cristo quien permanece. ¿Y quién más que solo Cristo para acompañarnos durante el año 2025? Así que amárrense los cinturones, porque vamos a tener un viaje muy interesante acá a lo largo del estudio de la transfiguración, porque nuevamente veremos cómo estos pasajes, los tres, desmienten la doctrina del adventismo. Si hay un solo pasaje en toda la Escritura que demuestra la falsedad de esta doctrina desde adentro para afuera, es este de la transfiguración de Jesús. Y yo lo digo con respeto, con amor, porque la verdad dice el amor. Esta doctrina del adventismo es una falsa doctrina, mis queridos hermanos. Es una doctrina que de labios para afuera los pretende acercarlos a Dios, pretendes ofrecerles la salvación, pero en realidad los aleja cada día más y más de una confianza cierta y segura en su salvación. Como para decirles acá un aperitivo, si este fuera no solamente el último día del año, sino el último día de su vida, ¿estaría seguro de su paradero eterno? Yo, por la gracia de Dios, alabado sea su nombre, yo puedo decir que sí, yo estoy seguro de mi paradero eterno, porque es el paradero donde Cristo me ha puesto, que es en la vida eterna, en lugares celestiales, que no importa qué pase en esta vida, ya yo tengo asegurado ese lugar, no por mis obras, no por mi obediencia, sino por su justicia intachable, que no puede ser toxificada de ninguna manera con mis obras, ni aun con la mejor de mis obras. La mejor de mis obras tacharía y mancharía la justicia de Cristo. Pero como Él por su gracia me ha vestido con su justicia, yo alabo al Señor, porque yo sé que estaré con Él por la eternidad. Y eso nadie me lo va a quitar. Y yo le pregunto a usted, ¿y usted tiene esa misma confianza? ¿Usted está obedeciendo lo suficiente? ¿Está está creciendo, está puliendo, refinando su carácter lo suficiente? Pero bien, me estoy alejando del tema, como yo siempre lo hago, ¿no? El tema aquí es la transfiguración del Señor Jesús. El pasaje de la transfiguración, esa narración se encuentra en 3
de los evangelios. Se encuentra en Lucas capítulo 9, se encuentra en Mateo capítulo 11 y luego en San Marcos, también capítulo 9. La primera manera como el recuento de la transfiguración desmiente la doctrina adventista es en un lugar inusual donde no esperaríamos verlo dentro del pasaje, pero les voy a llamar la atención a este pasaje para que ustedes lo vean allí. Resulta que en cada uno de los pasajes se nos da una fecha aproximada o un plazo de tiempo aproximado donde sucede la transfiguración de Jesús. En Mateo, por ejemplo, capítulo 17, dice 6 días después. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y allí viene el resto de la narración. Dice 6 días después. ¿Después de qué? Bueno, si nosotros vamos a Mateo capítulo 16, el capítulo anterior, nosotros nos daremos cuenta de que en Mateo 16 está esa gran confesión de Pedro, en la cual Pedro confiesa que Jesús es el Mesías. Esta es una confesión increíble, y Jesús le dice que eso se lo ha revelado el Padre. Eso no vino de su propia cabeza, sino que se lo reveló el Padre. Jesús, tú no eres ningún otro hombre, tú no eres ninguno de los profetas, tú eres el mismo Hijo de Dios, y allí afirma la divinidad de Cristo. En tu sustancia, tú eres Dios en la carne. Es una maravillosa e increíble declaración de fe. Entonces, nos dice el siguiente capítulo que 6 días después de estas palabras, de esta declaración, es una declaración maravillosa en la cual este ser humano, Pedro, exalta a Cristo como el Hijo de Dios y el enviado Salvador. Luego en Marcos tenemos el mismo plazo, se repite. Si ustedes me acompañan aquí en Marcos capítulo 9, este se encuentra acá en el versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y nuevamente, si nosotros vamos al capítulo anterior, vemos que allí Pedro confiesa en el versículo 29, vosotros, ¿quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Así que aquí se encuentra esta declaración de fe, y los apóstoles, al hacer esta narración, primero Marcos, y de paso Marcos se considera el evangelio original, el primero de los evangelios que fue escrito, como la fuente original y principal de la cual los otros evangelistas tal vez la tomaron como un bosquejo
o la confirmaron con sus palabras. Ustedes saben que los evangelios no son copia uno del otro, pero Marcos fue el primero. Así que Marcos dice 6 días después de que Pedro declara que Jesús es el Redentor, el Mesías, el enviado de Dios para salvar. Mateo también dice 6 días después de esta declaración. Cuando vamos al Evangelio de San Lucas, encontramos algo aún más fascinante, porque él también pone un plazo. Y Lucas dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y si nosotros vamos aquí anteriormente, encontramos la confesión de Pedro. Así que encontramos estas dos grandes y maravillosas maravillosos eventos en la vida de Jesús. La confesión de Pedro, que es un fundamento central de la fe cristiana, la confesión de este ser humano de que el Señor Jesús es el Cristo. Y luego, al otro lado está la transfiguración de Jesús. Lucas nos dice que hay un plazo como de 8 días. Es interesante que Lucas lo pone así, como de 8 días. Mientras que Mateo y Marcos colocan 6 días. Total, esto fue escrito de esta manera para que nosotros estuviéramos seguros que hubo un plazo de 7 días. 7 days, 7 días entre un suceso y el otro, entre la declaración de Pedro y la transfiguración. Y yo les pregunto, ¿y en dónde está el sábado en ese plazo de tiempo? ¿No se imaginan ustedes que hablando de 2 plazos, de 2 sucesos tan importantes en la vida de Jesús, como fue la declaración de Pedro de que él era el Mesías, el enviado de Dios, por un lado, y por el otro la transfiguración, que hubiera allí un sábado y los evangelistas registraran y guardaron ese sábado al tercer día o al cuarto día o al día que fuese. Pero allí se incluyen esos 7 días sabiendo que hay un sábado de por medio. No se sabe en qué lugar aconteció el sábado durante esos 7 días. Pero sabiendo que hay un sábado de por medio, los evangelistas, chito, no dijeron absolutamente nada con respecto a la observancia del séptimo día durante ese plazo de 7 días. ¿Y acaso, si el sábado es tan importante como lo hacen ver los adventistas del séptimo día, acaso no se mencionaría eso allí? Pero ni siquiera se le da un respiro de importancia al sábado dentro de ese plazo de 7 días. Y yo me pregunto, ¿y qué otra razón había entonces para que 2 de los evangelistas dijeron, hubo un día acá, cuando Pedro declaró que Jesús, confesó que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, y pasaron 6 días más
Entonces, al pasar 6 días más, ya hay 7 días. ¿Se dan cuenta? Esos 7 días es según Mateo y según Marcos. Luego Lucas dice que como 8 días después, dando a entender que hay un total de 7 días, y el sábado por ningún lado aparece. Y eso es parte de lo que se enseña en la transfiguración. Es como si los apóstoles, dirigidos por el Espíritu Santo, los hubieran guiado a colocar ese plazo de 7 días entre un y el otro evento, sin que ocurriera allí mención alguna del séptimo día sábado y la necesidad de observarlo, o que los discípulos dirigidos por Cristo lo observaron. Uno esperaría que si fuera la doctrina adventista, los evangelistas dijeron: y se dirigieron aparte al monte alto y allí guardaron el sábado, o entraron a la sinagoga y allí guardaron el sábado. Pero no hay duda alguna que uno de esos 7 días fue un sábado. Ni tampoco se señala al día de la transfiguración como un sábado. Y si fuera el día de la transfiguración un sábado y tuviera esa gran importancia, pues claro que los evangelistas lo hubieran mencionado, y era sábado aquel día, como para darle importancia al día. Pero nada, ni la confesión de Pedro se asigna que fue en sábado, ni la transfiguración se señala como haber sucedido en un día sábado. De tal modo que la observancia sabática de los judíos queda opacada ante la gloria y la verdad de estos dos sucesos en la vida de Cristo. Por un lado, Pedro afirma la divinidad de Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por otro lado, Cristo se manifiesta a ellos en su divinidad. Es decir, toda la gloria está aquí en esta persona. Lo demás desaparece. Todo lo que tenía que ver con los rituales, acercándose al día sábado, y el mismo día sábado desaparece ante la gloria de estos dos eventos, de estos dos sucesos. Y seguramente otro de esos días era el día viernes, el día de preparación. Pero tampoco se menciona que Jesús y los discípulos hicieron preparación alguna para el sábado. Ya a partir de la primera frase en la historia de la transfiguración, desaparece el sábado como observancia reglamentaria para los creyentes, lo que los evangelistas, dirigidos por el Espíritu Santo, quieren que vean y estudien y crean los creyentes es que Cristo es el enviado de Dios para nuestra salvación. Que afirmemos la confesión de Pedro. Y por otro lado, que en el monte de la transfiguración nosotros veamos cómo Moisés y Elías
Moisés representando a la ley, a los 10 mandamientos y a los otros 623 mandamientos. Se desvaneció. Terminaron su función. Elías como profeta terminó su función. Elías representando a todos los profetas. Pero el adventismo no lo ve así. Me estoy adelantando a la historia. Sigamos nuevamente. Vamos aquí al Evangelio de Marcos, porque aunque es corta la historia, cada uno de los evangelistas le añade algo precioso a esta historia. Dice que se transfiguró delante de ellos. Esta palabra transfiguró es clave. La palabra griega que se usa allí para transfiguró es una palabra que seguramente algunos han escuchado en sus estudios de primaria o secundaria o estudios universitarios. Es la palabra metamorfosis. Hubo un cambio de cuerpo, hubo un cambio de figura, pero no es de apariencia solamente, sino es un cambio radical de algo a otro, como por ejemplo cuando una larva se transforma en mariposa. Sigue siendo de la misma, el mismo organismo, pero ahora toma otra forma, otro cuerpo diferente, de tal modo que Jesús toma su cuerpo humano y es transformado en otro cuerpo. Es un cuerpo que ahora ellos ven, es un cuerpo divino. Y no obstante, al usar la palabra cuerpo, seguimos usando un antropomorfismo, es decir, seguimos teniendo una idea de que el cuerpo divino de Jesús es humano, cuando sabemos muy bien que Jesús es espíritu. Pero Jesús quería revelar su divinidad a mentes humanas. Nosotros estamos limitados en nuestra manera de ver lo invisible, de ver lo espiritual. Pero aún así, Jesús mostró su verdadera forma divina, tal vez parcialmente, porque si les hubiera mostrado totalmente su divinidad, ellos no hubieran podido haber soportado. Pero aún así, Marcos añade otros datos muy importantes. Dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y a mí me encanta esta frase, porque cuando habla de ningún lavador en la tierra, allí está hablando de nosotros, de usted y mi persona, porque nosotros nos consideramos lavadores de vestiduras. Es decir, que la Biblia misma nos urge a que lavemos nuestras ropas, pero no importa cuánto nosotros lavemos y limpiemos nuestras vidas, nuestro carácter del pecado, jamás serán tan blancos como las vestiduras de Jesús. Y
para gloria de Dios Padre, nosotros no somos vestidos con nuestras vestiduras, no importa cuánto las hayamos blanqueado. Nosotros somos vestidos ante Dios cuando somos justificados con estas vestiduras blancas. Tanto así que ningún lavador puede hacerlas tan blancas. A lo que yo me pregunto, ¿tú piensas que tienes la osadía de perfeccionar tu carácter, de lavar tus ropas a tal punto que van a ser tan blancas como la de Jesús? Pues si es así, como dicen allá en mi tierra Colombia, hágale pues, hermano, hágale. Pero jamás podrán ser de la calidad de blancura y resplandor como las vestiduras de Jesús. No hay ninguna obediencia, ninguna perfección de carácter. No hay nada que yo pueda hacer para que mis vestiduras sean tan blancas como las de Cristo. Y sin duda, cuando yo suba este video y comiencen a entrar los comentarios, habrá alguno, porque ya lo ha habido más de una vez, que diga: este pastor está enseñando pequemos para que sobreabunde la gracia. Y uno aquí hablando y exaltando a Cristo, y ellos tienen el pecado metido en la cabeza. Es como si tuvieran envidia de cómo nosotros hemos sido perdonados por la gracia de Dios. Tuvieran envidia de nuestra libertad en Cristo. Una libertad que nos hace sujetos a Él, pero ellos escuchan libertad y enseguida piensan libertinaje. Y allí también vienen los que yo llamo los parásitos del YouTube. Hay parásitos en YouTube. Y ustedes saben, un parásito es un insecto o algún organismo que se prende de otro, y la única razón para prenderse de otro es para sacarle sangre al otro y de así tener vida, ¿no? Pero se coloca allí, no se suelta y pica aquí y pica allá, y son parásitos. Allá vienen los parásitos youtubers. Creo que la mayoría son adventistas y creo que han dado a esa misión, porque allí colocan los hermanos que se gozan y se regocijan en estas grandes verdades de la justificación por la fe, digamos, del perdón de los pecados, y comienzan a alabar al Señor dando gracias porque han conocido esta gran verdad y sus almas han sido libradas de esa congoja, de esa opresión con la que vivían. Y llegan los parásitos y comienzan a colocar textos de la ley sacados de contexto sin ninguna explicación o muy poca explicación, para quitarles el gozo de la salvación, como para hacerlos dudar. Eso es la obra de Satanás. Y a mí me tildan que yo hago la obra de Satanás. Bueno, entonces estamos en competencia, como dijo el Señor Jesús. Aquí una cosa saca a la otra o la otra saca a la otra. Si yo enseño la doctrina de Belzebub, ¿por qué estoy exaltando a Cristo, siendo Cristo el enemigo de Belzebub? Eso le pregunto allá a los críticos, a los parásitos, a los youtubers parásitos, que
ponen todos estos textos con la única intención de sembrar su doctrina. Y yo les digo a estos parásitos del YouTube, ¿por qué ustedes, en vez de ser parásitos, no se dan a la tarea de hacer sus propios canales de YouTube y allí enseñan y colocan su doctrina? Seguramente tendrán seguidores. Pero ¿por qué entonces se dan a la tarea de ser parásitos y colocan en los canales, no solo el mío, sino en los otros canales donde estamos los evangelistas de la gracia, se ponen a colocar allí sus membranas, sus probóscis, para quitarle el gozo del evangelio y de la gracia a los oyentes que necesitan estas verdades para el consuelo y el gozo de sus corazones. Y yo sé que alguien va a llegar acá a este video posteriormente y va a tomar estas palabras y las va a torcer. Pero ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y esa es la vestidura con la cual se nos viste cuando acudimos a Jesús y decimos: Señor, ten piedad de mí que soy pecador. Eso es para que no tengas duda alguna. Y yo le digo al Señor: gracias por Marcos. Gracias. Porque esta frasecita, ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos, las usa solamente Marcos cuando relata la de transfiguración. Los otros dice que tenía vestiduras resplandecientes, pero esta frase, que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos, es a Marcos. Y Marcos continúa y dice: y les apareció Elías con Moisés. Y Marcos coloca aquí al profeta Elías, lo coloca primero. Ay, Elías, sí, un gran profeta, un grande hombre de fe, pero al mismo tiempo las manos manchadas con la sangre de todos los profetas de Baal que él asesinó con su propia mano. Queda muy poco decir que se le pasó la mano. ¿Por qué no les predicó del profeta que vendría? Elías tenía un celo más allá de cualquier medida, un celo torcido. Aún la persona más correcta y más celosa por la causa de Dios se puede dejar llevar por estas intenciones asesinas y malévolas. Pero aún así Dios usó a este hombre, Elías. Elías, con su fe, le pidió al Señor que bajara fuego del cielo, y bajó fuego del cielo y consumió hasta el agua que había en ese altar. Pero aquí él representa a los profetas del Antiguo Testamento y nos dice algo de los profetas. Sí, como dice el Nuevo Testamento, santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, pero hay que recordar que esos santos hombres fueron hombres con estas pasiones a veces torcidas y arrebatadas. Como yo a veces siento que si varios de estos youtubers parásitos me encontraran en un callejón oscuro, yo quisiera correr o que viniera un helicóptero y me salvara, ¿no? Porque
las cosas que me dicen. Y en ningún momento los parásitos me ofrecen la sangre de Cristo para mi salvación. Ellos solamente me dicen, repiten la ley, y al repetir la ley ellos condenan. Lo único que me ofrecen es la ley. Vuelva, guarde los 10 mandamientos, varón. Usted está desobedeciendo, como si por los 10 mandamientos yo pudiera ser salvo. Pero ellos tienen el espíritu de Elías como profeta, un espíritu que quisiera matar, acabar, degollar. Ese es el espíritu que yo noto allí. Allí no hay espíritu de salvación. Pues es lo mismo que Elena de White enseña con respecto a la obra de los santos, y de esto ya yo he hablado en otro video, de la obra de los santos en los 1000 años. Según ella, los santos van a preguntar, ¿y dónde están mis seres queridos? Que no están acá, o el pastor fulano, que yo pensé era tan piadoso y aquí va a estar. Pero no está. Entonces se les abren los libros. Y eso lo llamo yo los 1000 años de chismosería. Porque entonces se supone que a ellos se les dan los libros de la vida y allí leen las cosas íntimas y secretas de todos aquellos que, según fueron rebeldes y no se volvieron adventistas del séptimo día, porque a eso es lo que se refieren. Entonces, ellos se supone que son los santos redimidos. Ellos anotan al lado de cada nombre cuánto tiempo deben de sufrir bajo el fuego de Dios. Allí están repitiendo la tarea de Elías. ¿Dónde está el amor? Por eso es que Elías desaparece. La revelación de los profetas en el Antiguo Testamento es imperfecta. Por un lado, hay fuego que cae sobre el Cordero y lo consume en un acto de fe. Pero por otro lado hay este espíritu de un celo torcido que busca quitarle la vida a todos los que se les oponen. Pero ese es Elías, y se presenta en el monte de transfiguración, y con él se presenta Moisés. Moisés, el dador de la ley. Y aquí no les gusta a los parásitos que uno diga que Moisés es el dador de la ley, porque sacan allí el versículo donde Dios escribió con el dedo de su mano, y entonces a eso ellos le llaman la dádiva de la ley. El mismo apóstol Pablo nos dice que la ley fue dada a los ángeles y los ángeles le dieron la ley a Moisés. Y Moisés fue el que enseñó y formuló y repetía la ley. Y la Escritura en el Nuevo Testamento nos dice que la ley fue dada para condenar, para mostrarnos el pecado. Y Cristo usó la ley de esta misma manera, con el joven rico y el otro abogado, donde Jesús le dice, haz esto y vivirás, refiriéndose a los 10 mandamientos. Allí Jesús estaba usando la ley, diciéndole, si quieres guardar la ley, a ver si la puedes guardar. A ver si puedes encontrar vida en la ley en vez de venir a mí. Confiésate más bien que eres un pecador y que no puedes guardar la ley.
para recibir esas vestiduras blancas resplandecientes, más que cualquier lavador en la tierra las puede blanquear. Y ellos hablaban con Jesús. Ahora esto es precioso. Marcos no nos dice de qué estaban hablando, pero Lucas sí nos dice de qué estaban hablando. Y es precioso, porque nosotros vamos aquí a Lucas y encontramos que en el Evangelio según San Lucas, ¿de qué estaban hablando? Vamos a ver detenidamente. Aquí cuando llegamos a Lucas, nos dice el versículo 30 de Lucas 9, y he aquí dos varones. He aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. ¿De qué estaban hablando? Dice de su partida. Pero cuando vamos al griego, sabemos de qué estaban hablando más precisamente, porque ustedes lo ven acá en el griego. Estaban hablando de su éxodo. Aquí está la palabra en griego, es la palabra éxodon, y vamos a ir a verla, es el éxodo. Estaban hablando de Jesús como el nuevo Moisés, que iba a sacar a su pueblo del pecado con su partida hacia su muerte y su resurrección. Cuando nosotros vamos a Moisés y a Elías, ¿de qué habla Moisés y de qué habla Elías? Esto mismo lo dijo Jesús en Lucas 24, cuando dice que la ley y los profetas hablan de él, de su padecimiento, de su muerte y de su resurrección al tercer día. Así que allí está Moisés y Elías hablando de su éxodo, de cómo él iba a sacar a su pueblo de las garras del pecado, a la humanidad. Con su muerte, Jesús sacó a la humanidad del poderío de la muerte, porque él tomó la muerte sobre su propio cuerpo. Pero la muerte no le pudo retener. Y habiendo matado a la muerte con su resurrección, así es lo que Jesús hace con la humanidad. Eso lo enseña Romanos 5. Que Jesús ahora es el nuevo Adán en el cual es restaurada la humanidad. Así que, ¿de qué habla Moisés? Cuando nosotros miramos realmente la profundidad de las enseñanzas de la ley, nosotros lo que vemos es el éxodo de Jesús, sacando a la humanidad del pecado, lavando a la humanidad con su propia sangre. Por eso es que la transfiguración y la declaración de fe de Pedro, estos dos sucesos están unidos. Y no hay sábado de por medio que intervenga a decir, no, el sábado también es importante. No, el sábado desaparece.
el sábado no puede hallar lugar ante la gloria de Jesús. Él mismo es la sustancia de todo lo que hay en la ley y en los profetas. Así que si nosotros hablamos de Elías, de su humanidad en su celo desmedido, en su espíritu vengativo contra aquellos que se oponían, nosotros también debemos ver que Elías, al leer a Elías, debemos ver que él también señala hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Moisés y Elías, venido Cristo, no tienen nada más que hablar sino de cómo Cristo sacó a la humanidad del pecado. Ese es el único tema. Esa es la única razón por la cual nosotros debemos escudriñar las Escrituras. Dijo el Señor Jesús: ustedes escudriñen las Escrituras porque en ellas piensan que guardando el sábado, que diezmando, que haciendo esto, que haciendo lo otro, tienen vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y todo eso lo vemos nosotros como en una cápsula de tiempo entre estos 7 días, entre la confesión de Pedro y la transfiguración. Es una cápsula de tiempo en la cual se encierra la historia de la redención. Ahora Lucas continúa diciendo que sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Esa es la doctrina adventista del séptimo día. La doctrina del séptimo día es que es bueno que Moisés y Elías permanezcan en la iglesia. Este es el mismo Pedro que había dicho que Jesús es el Mesías, pero ahora Pedro quiere incluir a Moisés y a Elías con un rol, con una función importante, no solamente importante, sino esencial en la salvación. Esa es la voz de todas las sectas que todavía siguen ensalzando a Moisés y a Elías. Elías también con el don que ellos llaman el don profético del carismatismo, de hablar en lenguas y de los milagros y de todo eso, quieren incluir a eso con la obra redentora de Cristo. Y el adventismo, los testigos de Jehová y otras sectas similares quieren incluir a la observancia de ritos y cosas del Antiguo Testamento. Y allí ellos están haciendo la función de Pedro. Pedro les dice: es bueno que nosotros quedemos aquí, estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, en la que todos se vean igualito, porque la enseñanza de todos es igual. Y esa nuevamente es la enseñanza de la doctrina del adventismo del séptimo día. Que lo que dijo Moisés es muy importante. Lo que dijo Elías también. Lo que dicen los profetas y todos del Nuevo Testamento, todo es igual, todo tiene la misma importancia. Así que dejemos que queden acá. Inclusive el adventismo del séptimo día hace una 4ª enramada. Le pide una 4ª enramada a Jesús para Elena de White, porque Elena de White dijo que sus escritos seguirían con vigencia hasta el fin del mundo. Entonces, en la voz de Pedro se encuentra el adventismo diciendo no solamente para Moisés, para Elías y para ti, sino para Elena de White, para que ella nos siga hablando hasta el fin del mundo y nos siga condenando y nos siga quitando
la seguridad de la salvación mediante estos parásitos que aparecen por todos lados. Pero aquí dice que Pedro no sabía lo que decía. ¿Escucharon? La doctrina del adventismo del séptimo día no sabe lo que dice. Ellos quieren que permanezca en la iglesia cristiana junto a la gloria de Cristo. Permanezca Moisés con su ley y sus mandamientos. Permanezca Elías con toda su humanidad y todas sus cosas, todo su celo desmedido. Que permanezca él también. Y entonces se haga una enramada para Elena de White y el adventismo del séptimo día. Porque todos son de igual importancia. Hermanos, les hablo con amor, les hablo del corazón, les insto. Esa no es una doctrina cristiana, esa es una secta que usa el nombre de Dios, usa el nombre de Cristo, usa el nombre de Moisés, usa el nombre de Elías para hacerse una enramada. Pero, ¿qué pasó en la transfiguración? Vino una nube que los cubrió. Basta. Llegó la nube. Llegó la gloria Shekinah. La gloria de las glorias. Y aunque ellos estaban resplandecientes de gloria, ellos tenían cierta gloria, la nube que los cubrió les quitó toda la gloria, y la gloria permanece solamente sobre Jesús. Tuvieron temor al entrar en la nube. Moisés tuvo temor, Elías tuvo temor, Pedro tuvo temor, los demás que estaban allí, Jacobo y Juan, tuvieron temor. Así debiéramos ser nosotros, tener ese temor santo. Cuando nosotros queremos que se haga una enramada para nosotros o para nuestra doctrina, sea la de Moisés, sea la de Elías, o sea una combinación de cuantas cosas que hay hoy. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y eso fue lo que el mismo Moisés había dicho en Deuteronomio siglos antes: profeta vendrá después de mí, a él oiréis. Fue lo que dijo Moisés. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Así que es esa voz de Dios que dice: este es, y en él tengo yo gran complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Había desaparecido Moisés con su ley, había desaparecido Elías con su celo y sus dones, y ahora queda el divino enviado de Dios, aquel de ropas resplandecientes. Así que nosotros vemos aquí en todo este pasaje, tanto en Lucas como Mateo, como también en Marcos, nosotros vemos en todo este pasaje, en toda esta historia,
cómo se desmiente a la doctrina del adventismo del séptimo día. Y yo siempre les comento, ¿no? Yo nací en esa doctrina, pero el Señor me sacó de esta doctrina estudiando y enseñándome las Escrituras. Y cada uno de ellos dicen que no vieron a nadie más consigo sino a Jesús solo. ¡Ay, me van a llamar que yo soy un Jesús solo! Yo no sabía que había una tal doctrina. Y realmente, ¿qué enseña esa doctrina? Yo no sé. Pero lo que me importa es que para este próximo año nuevo 2025, yo veo que Jesús solo es mi seguridad de mi salvación, que su justicia basta, que mis obras son imperfectas e inciertas, que mi obediencia jamás podrá añadir una jota, un ápice a la obediencia de Cristo, de que yo soy salvo por la sola fe en Él, y eso le complace al Padre, porque el Padre se complace en la obra de su Hijo amado. Y cuando nosotros nos aferramos al Hijo y entramos por la fe en el Hijo, entramos en esa nube de su gloria, el Padre se complace en nosotros por causa de Cristo. Así que sí, hay que terminar el 2024 dejando atrás a Moisés y a Elías, dejando atrás esa observancia sabática que no tiene lugar en los 7 días ni en ningún otro grupo de 7 días, ni observancia dominical tampoco tiene lugar allí, sino lo único que tiene lugar es escuchar esa voz de Dios que hoy te dice a ti y a mí, para que comencemos el año con corazón consolado, esperanzado y limpio. Hijo mío, hija mía, tus pecados, que son muchos, te son perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, y feliz año nuevo. La gracia de Dios sea con todos ustedes ahora y para siempre. Amén.